Bienvenidos a esta edición de la Care Podcast. Se trata de una grabación con testimonios, con las verdaderas historias de esta vida y lo que impacta a lo largo de nuestra trayectoria en este país. Como latinos en este país, muchas veces no conocemos el agua, cómo se mueven las corrientes, cómo enfrentar ciertas circunstancias. El Alzheimer es uno de ellos. ¿Cómo vamos a cuidar de nuestros viejitos? Nosotros mismos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tener que ver a nuestros hijos cuidar de nosotros? ¿Vamos a querer que nos pongan en un ancianato o con alguna enfermera? ¿Cómo vamos a enfrentar el costo que esto requiere? El desgaste mental. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué se está haciendo sobre este tema que tanto nos impacta y que tanto duele? Porque vamos a hablar claro. Es un tema que duele. No solamente si lo estamos viendo enfrente de nosotros, sino estamos viendo a un ser querido que está atravesando por esta situación y le queremos dar lo mejor de nosotros mismos mientras tenemos hijos, tenemos trabajo, somos pareja, somos padres, somos amigos y tenemos una vida. Por esa razón es que el día de hoy, en la Care Podcast, se trata de nuestra historia, nuestra misión. ¿De dónde ocurrió todo esto? ¿De dónde nació? Y los detonantes. Me acompañan el día de hoy David Márquez y también Perla Castro para tocar este importante tema con respecto a enfrentar este tipo de circunstancias. David, vamos a comenzar contigo. Tu historia es remarcable por el hecho de que, como hijo, te encargaste durante 8 o 9 años junto a tus hermanos enfrentando el desgaste emocional. Pero tu mamá fue la principal caregiver, que desafortunadamente muchas veces esto también desgasta. ¿Cómo enfrentaste esta situación y cómo lograste tú, al igual que Perla, pensar en una estrategia? Mi papá fue mi héroe. Es el hombre de mi familia grande. Y con mi papá, cuando su memoria got worse over the years, entonces fue difícil porque él fue el jefe de la familia y con problemas con su memoria, y entonces no sabemos que the next stage, un diagnóstico, y entonces ¿qué pasa? Así fue muy difícil en mi familia. Cuéntame de tus hermanos. ¿Cuántos son y qué edades tenían? ¿En qué circunstancias estaban? ¿Casados, solteros? Sí, es una familia. Es posible que es similar a otros en que tengo un hermano en Texas y hermana en Texas y hermana en Florida y hermana y hermano aquí en Chicagoland área. Así estamos. Esparcidos. Sí. Así yo y mi hermana y hermano, y también con mi esposa Tania, porque estamos aquí, we could do more con mi mamá porque estamos aquí. Y mis hermanos y hermanas en otros estados did as much as they could being in otros estados. Esa es una realidad, desafortunadamente, de los latinos que vivimos en Estados Unidos. Porque llegamos a un país completamente distinto al de nosotros, donde por lo general la familia se queda en un solo lugar, se quedan unidos, los valores continúan a lo largo de los años. Pero al mudarnos a este país como extranjeros, el tema y la meta es subsistir. Te vas a una ciudad diferente, te casas, cada quien trata de ver de qué manera logras abarcar el sueño americano. Y con eso viene precisamente eso. ¿Quién está cerca de los padres? ¿En dónde se encuentran los papás? ¿Quién les va a ayudar? Y bueno, por ejemplo, para ti, David, por el hecho de que estás con tus hermanos, que estás enfrentando esta situación, ¿en qué momento te das cuenta de que tienes que crear una estrategia diferente para poder lograr cuidar de ellos? For me, I'm a researcher. Para mí, soy un investigador que trabaja en la salud cerebral, y entonces vi algunas cosas que le pasaban a mi papá y pensé, algo es diferente. Y por ejemplo, un evento que destaca en mi mente
mi esposa y yo íbamos a Wrigley Field para un juego de los Cubs y yo crecí. La casa en la que vivían no estaba muy lejos de allí, pero dije que no queríamos tener que conducir a casa más tarde por la noche. Entonces le dije a mi papá, ¿puedes llevarnos a los dos? ¿Puedes dejarnos? Y había un poco de como aprensión, como que tenía un poco de preocupación, lo cual era diferente. Y luego dije, puedo conducir el coche hasta allí y luego salimos y solo tienes que conducir de regreso a casa. Y él dijo, sí, hagámoslo. Así que fue y era todo recto por Addison, la calle Addison. Como eso era todo lo que tenía que... ¿Quieres decir que lo viste temeroso? Y sí, él estaba preocupado por eso, que le preocupaba eso. Y entonces, pero conmigo, siendo investigador, no quería causar preocupación en mi familia, decirles a mis hermanos y hermanas, creo que algo no está bien con mi papá. Pero luego pensé, tengo que decir algo porque si me lo guardo, eso no le ayuda. No podemos ayudarlo con lo que sea que le esté pasando. Así que ahí es cuando diría, está bien, no estoy tratando de alarmar, pero veo que esto le está pasando a papá. I see this happening in Dad. Eso es crítico lo que acaba de decir David, Perla, porque estamos hablando de un profesional en la salud, una persona que conoce mucho sobre el sistema, una persona que hace investigaciones en research y todo eso. Y estamos hablando de una persona que en ese momento dices, ¿cómo enfrento esta situación? ¿Qué información hay allá afuera para que todo mundo estemos preparados? Es en ese momento cuando decides traer esto a colación. Y no solamente estás notando ciertos cambios en tu papá que a lo mejor nosotros, gente normal, común y corriente, no conocemos. Vemos que posiblemente el papá, la mamá está de mal humor o tuvo un cambio repentino. Entonces, está de mal humor mi papá. ¿Quién lo aguanta? O decimos, como decimos en México, los viejitos latosos, ¿verdad? Siendo que podría ser el comienzo de esta situación. Llega este momento crítico para ti. Y Perla, tú también estás enfrentando esta situación en cierto momento. Y ahí viene la care. Cuéntame cómo llega todo esto. Como te digo, tratando de buscar información o estrategias de cómo cuidar mejor a mi mamá, programas para donde ella pudiera ir, porque en este momento ya no puede trabajar. Entonces, cómo ocuparla a ella y atenderla mejor. Entonces, yo empecé a hacer preguntas. Empecé con la clínica donde iba mi mamá. Su doctora principal estaba en Northwestern y su neurólogo estaba en Rush. Y nadie me podía dar la información que necesitaba porque no existía. O sea, no habían programas allá afuera para cuidar a mi mamá o programas de investigación que mi mamá quería participar, no la dejaban participar porque no hablaba inglés. Entonces, creo que de una manera u otra, también llegando a la Asociación de Alzheimer's, no recuerdo ni quién fue quien te conocía a ti, creo que Darby o Melanie. Creo que Darby, que es una querida amiga, social worker de Northwestern, nos presentó y juntos empezamos a tratar de traer a todas estas organizaciones y tener un diálogo acerca de esto. No existe. Tenemos que trabajar en esto porque la población está allí. Y estuvimos como una coalición por 18 años, teniendo reuniones. A veces eran muy seguidas cada mes, a veces era un mes sí, un mes no, hasta que decidimos, bueno, necesitamos acción. No podemos solamente tener reuniones en donde cada quien llega a contarnos qué está haciendo, que gracias a Dios ahora sí ya estaban contando lo que estaban haciendo, porque había un poco más de intención en la comunidad latina, en desarrollar programas para la comunidad latina, pero necesitábamos tener algo más concreto. En estas juntas, cuando hablaban de qué es lo que estaban haciendo, estaban compartiendo lo que estaba funcionando y lo que no estaba funcionando. Sí, lo que estaban haciendo. Dame algunos ejemplos. Grupos de apoyo. En ese momento no habían grupos de apoyo. Tratar de hacer research, investigaciones que fueran enfocadas en la comunidad latina o que tuvieran representación latino, porque se estaba haciendo solamente con una muestra anglosajona. Entonces, como que todos empezaron a decir, bueno, esto estamos haciendo, podemos ponerle un componente en español o un componente latino. Y eso ya era bastante.
David. And I think Y creo también, sabes, ahora es 2025 y hay más recursos. Estamos hablando de hace 15 a 20 años y apenas había algo incluso en español con malas traducciones, como había muy poco incluso de eso. Así que recursos y programación en eso. Y Perla, sabes, esto fue realmente de base. Fue, ya sabes, ella comenzó la organización y luego yo y Darby y otros llegamos a ser parte de ella. No necesariamente habíamos experimentado lo que ella había vivido, pero vimos que había una necesidad en la comunidad latina que nos estaba satisfaciendo. Diferentes organizaciones haciendo muchas cosas buenas en la comunidad latina, pero en términos de, ya sabes, recursos e información estaba algo deficiente. Y así muchos de nosotros vimos este problema y dijimos, no, que nos gustaría ser parte de esto. Viste la necesidad en todas las personas enfrentando algo muy similar, sin saber exactamente cómo tomar el siguiente paso. Porque lo que tú dijiste también ahorita, Perla, es tu mamá no podía ser parte de ciertos programas porque no hablaba el inglés. ¿Qué programas estamos hablando? Había un programa justamente de Northwestern en donde identificaba a un estudiante con un paciente con problemas cognitivos. Entonces juntos hacían actividades alrededor de la ciudad. Iban a un museo, cocinaban juntos y era como que el objetivo que el estudiante viera cómo se comportaba una persona con demencia en su vida cotidiana. Ajá. Pensábamos que era perfecto cuando leímos la información, pero cuando aplicamos nos dijeron, no, perdón, es que no podemos porque el programa no está en español. Y luego dice, pero es porque no hay estudiantes. Y dice, bueno, sí, tenemos un par de estudiantes latinos, pero el material no está en español y no está acondicionado para la cultura latina. Para mí eso fue un detonante. Cuando tú dices detonantes, esto lo tenemos que cambiar, es que no es posible. Y además de eso, yo había emocionado a mi mamá que estaba este programa. Y ahora decirle, no puedes participar. Y hit home. Y es un programa maravilloso, ¿verdad? Que sí, que empareja a las personas y es un programa maravilloso. Pero algunas personas no pudieron participar en él debido a la forma en que estaba configurado, debido a la necesidad de hablantes de español, debido a la necesidad y así, pero ahí es donde todos podemos ayudar, como cuando todos tenemos esta información, cuando tenemos conexiones, cuando podemos ayudar, ya sabes, a las organizaciones a tal vez poder integrar estas cosas en los buenos programas que ya tienen, hacerlos mejores y más inclusivos. La CARE viene con la misión de crear no solamente historias, de crear herramientas, información estratégica para todas las familias que enfrentan esto, y para hacer que las personas no se sientan solas. ¿Qué importancia tiene la unidad? ¿Qué importancia tiene el network que uno crea en este tipo de circunstancias? ¿Y cuál es la misión, y en este caso también la visión a corto y a largo plazo? Mira, yo creo que la unión hace la fuerza y eso es muy, muy cierto. Y creo que lo que se ha logrado hacer ha sido porque nos unimos y dijimos, esto es una necesidad, tenemos que suplirla a todos. Yo creo que mientras más trabajemos juntos y continuemos creando estos programas, vamos a estar mejor. La misión de la CARE ha sido esa, abogar por la persona con Alzheimer's o demencias similares, abogar por que haya más programas, abogar para que haya más investigación, abogar para que haya más participación de los latinos, porque quizá hay algunos programas ahí muy escasos, pero como latinos no participamos. Y crear comunidad, saber que no están solos. Habemos muchos ahí que estamos tal vez sufriendo a solas porque en la cultura no está el hablar de esto. Entonces es abogar, dar información y animar a la comunidad a participar en investigación y también a presionar a sus representantes políticos en la comunidad para que se den los recursos, para que las instituciones tengan los fondos para hacer esta investigación. Perla, ¿qué podría hacer la gente que nos está viendo ahorita, que están escuchando? Y te puedo asegurar que muchos están con los ojos llorosos, con el corazón estrujado,
y más que nada con miedo, en soledad, porque muchos son hijos únicos, ¿no? Muchos están simplemente aislados y ni siquiera saben cómo ayudar a sus padres. ¿Qué pueden hacer estratégicamente, paso a paso, no solamente para ser parte y crear conciencia, sino también para apoyar a una organización como la CARE y ayudarnos todos mismos? Pues mira, es compartir la información que hemos aprendido, qué retos tenemos. Nosotros tenemos un website, lacareillinois.org, donde pueden contactarnos. También ahora tenemos una división de un blog para que las personas puedan compartir también sus lecciones aprendidas, sus retos, y que podamos empezar a formar comunidad. Entonces, la primera sería que vayan a nuestro website y que traten de contactarnos. Nosotros estamos en realidad trabajando en esto por muchos años. Tenemos recursos limitados, pero en realidad estamos tratando de estar allí para la comunidad. Tenemos un directorio de servicios que lista a las instituciones que tienen servicios en español en el área. Y es un directorio muy comprensivo que se ha venido usando ya por muchos años y ahora ya se ve bonito. Antes estaba ahí saliendo, pero ya lo tenemos bastante más completo para que las personas puedan informarse. Adelante, David. Sí, creo que sabes, todo esto alimenta a la comunidad, como ambos estaban diciendo. He tenido tantas personas, así que realmente he tratado de compartir esta historia de mi papá y mi familia. Las luchas por las que pasamos, el amor que vi, que todos compartimos y el cuidado. Y soy un gran defensor y promotor de necesitamos compartir nuestras historias. Y luego, entonces, la gente ha venido a mí fuera de mi trabajo profesional solo porque conocen mi experiencia con mi papá y me han dicho, estoy teniendo problemas con esto, algo está pasando con mi papá, no sé con quién hablar, no sé qué hacer. Y entonces, porque hablé, se sienten cómodos viniendo a mí y creas esa comunidad. Y sabes, con una enfermedad horrible como el cáncer, hablamos de ello. Todos tenemos una experiencia personal, familiar, amigos. Del Alzheimer no hablamos. Realmente no hablamos de ello. Así que cuanto más podamos compartir, más, con suerte, la gente se sentirá cómoda compartiendo su experiencia. Realmente tratando activamente de encontrar recursos que, ya sabes, la CARE con suerte pueda ayudarles de alguna manera a encontrar algunos de esos recursos y sentir que no estás solo en esto. Hay muchos de nosotros que hemos experimentado esto. Yo pienso que le has dado al clavo, como decimos por allí, David, porque a pesar de los recursos que a veces existen, no siempre los hay para los latinos, y menos en español. También el problema que tenemos es que no hay unidad en temas como esos. Hay tanta polarización. Hay información de más en un teléfono, pero no hay unidad de familia, de gente, ya que todo el mundo estamos esparcidos. Y considero que el hecho de tener por lo menos un recurso, como en este caso la CARE está creando este tipo de ayuda, ya sea información, comunidad, de ver a quién, who do we reach out en el peor de los días. Esas cosas son cruciales. Ahora, ¿de qué manera se puede aún mejorar todo esto? Ya están creando esta bolita de nieve. ¿Cómo todos los latinos en Estados Unidos podemos poner de nuestro granito de arena y asegurando siempre de recordar, todos vamos para allá? Varias cosas. Creo que mitigar el riesgo de nosotros tener que pasar por un Alzheimer's. Hay muy poca información, pero lo que sabemos es que hay ciertas cosas que podemos hacer. Muy recientemente salió el estudio de The Pointer Study y habla de estrategias que podemos hacer para cuidarnos nosotros mismos. Entonces, cuidándonos de nosotros mismos, poniéndonos la mascarilla primero para poder cuidar a nuestros seres queridos es una manera de empezar. También participando en la investigación. Este estudio tuvo representación latina, entiendo, pero se necesita mucho más. Entonces, que participemos en la investigación que está afuera, nos cuidemos de nosotros mismos, participemos en la investigación y que también aboguemos para que haya más investigación. ¿De qué manera los recursos se pueden incrementar? Los recursos para investigación. Investigación, recursos inclusive para ayudar a las personas que, como tú estabas comentando, David, o inclusive tú, que fue un recurso tan importante, pero muy caro también.
cuidar de alguien con Alzheimer es extremadamente caro y el sistema no está preparado para esto. Necesitamos continuar abogando para que haya más recursos. Ahora, a lo sumo, alguien puede calificar para que alguien venga a tu casa a ayudarte por 5 horas, a menos que tenga seguro privado. Y para tener seguro privado, tienes que haber prevenido esto con muchos años, porque si ya tienes una predisposición, no te cubre un seguro privado. Y el sistema en sí, Medicare y Medicaid, solamente te dan 5 horas, creo yo, diarias, de lunes a viernes, para cuidar a tu ser querido. Eso no alcanza. Tenemos que seguir abogando y presionando a nuestros legisladores para que puedan poner los fondos en el sistema para que las familias puedan aplicar y se les pueda otorgar esas ayudas. Y si no, en realidad tenemos que empezar nosotros como familia a identificar qué retos vamos a enfrentar y prepararnos con anticipación. Nosotros sabíamos muy poco de esto y, como te comentaba, tomó en realidad de una familia completa para poder atender a mamá en casa con mucho amor, pero fue un reto financiero. Sigue siendo un reto financiero. Gracias a Dios yo tengo una carrera y estoy trabajando y voy a poder cubrir esos costos, pero no es fácil. Entonces sí se necesita mucha conciencia, mucha prevención y mucha intención en abogar con nuestros legisladores para que los fondos se pongan en donde se necesitan. Esta es una pandemia para COVID. ¿Cuánto se movió y para que se pudiera atender la situación? Pareciera que no terminamos de ver lo delicado que es esto y que lo tenemos aquí ya enfrente. Es porque hay silencio, Perla. Ante estos temas hay silencio. No queremos hablar del tema. Ay, mi papá se le olvidan las cosas. Uy, qué vergüenza, mi mamá, mira cómo está actuando. Y tratamos de ponerlo bajo el colchón, bajo la mesa, ponerle un tapetito ahí encimita para que nadie se entere, porque todo es perfecto, todo es bonito en social media, ¿no? Nadie quiere proyectar lo negativo, solamente lo positivo. Totalmente de acuerdo. Para este podcast le hablé a varias familias. Muy pocos dijeron, sí, yo estoy dispuesta. Una amiga mía la llamé ayer y le digo, mira, necesitamos que vengas, que platiquemos. Y me dice, no. Perla, tú no tienes idea de cuántos esqueletos en el closet tiene mi familia. Esas fueron sus palabras. Y me dice, yo no estoy dispuesta a poner eso en el aire. Claro. Entonces, sí, yo lo entiendo, pero se necesita tener esos diálogos. Y el diálogo sobre los esqueletos en el closet son importantes porque precisamente esos esqueletos en el closet y los demonios que uno comienza a desarrollar a lo largo de la vida es por la falta de apoyo, por la falta de ayuda, de estrategia, el desgaste de relaciones interpersonales en la familia, los pleitos que eso genera, el resentimiento ante las circunstancias, ante los padres, ante los hermanos, gente que no está ayudando. Entonces, ¿qué pasa? Se queda uno con esa carga, ¿no? Pasa el tiempo y nadie lo quiere hablar porque pues mi vida es perfecta. Y nos fuimos de viaje y mis hijos están bien. Entonces, al no querer proyectar ese tipo de realidades que están pasando todos los días, nos está poniendo en desventaja a los latinos, porque hay menos recursos, hay menos apoyo y hay menos estructuras a nivel gubernamental que nos ayuden realmente a salir de este pozo. Yo considero que es importante traer esto sobre la mesa y lo estamos haciendo en estos momentos. Y me gustaría también, porque ya hablamos con eso con Perla, David, muchas personas ahorita están viendo de qué manera pueden abordar una situación, ¿no? Y yo no tengo la más mínima idea. Yo como periodista, yo escucho de todos los temas y me trato de empapar, pero hasta que uno no lo atraviesa, tú no puedes decir que eres experto en algo. Tú que ya lo atravesaste y que eres investigador, haces research, eres profesor, ¿qué errores se cometieron que tú le dirías a las personas, esto no lo haría otra vez? To clarify, is the question about What mistakes did you make that you think that you could have done things differently? Okay, yes. Not you, no, but just your family or your surroundings. Sí, creo que algunos errores que cometimos son superar el desafío de no hablar lo suficiente sobre ello, no, porque sabes, podríamos decir, y yo digo, deberíamos hablar sobre ello, pero es difícil hacerlo. Eso no significa que sea fácil para nadie decir, ¿verdad? Que, mi ser querido, ya sabes, tiene Alzheimer.
has Alzheimer's porque tal vez ahora otras personas los tratarán de manera diferente y no quiero que mi ser querido sea tratado de manera diferente. Entonces decimos que necesitamos hablar de ello, pero eso me tomó a mí y a diferentes personas de mi familia algún tiempo sentirnos cómodos diciendo está bien, como esto está bien. Y creo que ese es como un mensaje para todos. Es una enfermedad, ¿verdad? No es la persona, es una enfermedad que está ocurriendo en el cerebro. Y creo que cuanto más podamos hacerlo lógico en lugar de emocional, eso es útil en esta situación. Si alguien tiene diabetes, no tenemos miedo de decirlo a alguien. Bueno, ¿por qué no? Quiero decir, es una enfermedad que muchas personas tienen. Está bien, es lo mismo con el Alzheimer, ¿verdad? Pero como las personas pierden la memoria y hay estas diferentes cosas que afectan a las personas, su propia identidad y cómo piensan sobre sí mismos, y como si alguien, no quiero que alguien piense que mi papá o mi abuelo o mi abuela está loco, como no, esto es una enfermedad. Se trata de algo que pasa con todas las personas que van a llegar a cierta edad y que no lo queremos aceptar. Que posiblemente pueda ocurrir a nosotros mismos en algún momento y no lo queremos ver de esa manera. Unas últimas palabras, Perla. Básicamente que hablemos, que pongamos los temas sobre la mesa y que actuemos. El miedo te paraliza, pero ante una situación como esta se necesita investigar qué servicios se van a necesitar, qué hay allá afuera que puedan usar, y lo que no está, tratar de crearlo. Manny no habló de eso, pero Manny llamaba a sus representantes y decirles, me están negando el apoyo por esto. Y alguien que ni siquiera era de su distrito llamó y lograron resolver el problema. Entonces, en realidad sí se necesita ser uno bastante activo y proactivo, pero para eso necesitamos poner el problema en la mesa y hacer una estrategia para poder resolverlo. Salir de la zona de confort, ¿no? Porque ya para terminar esta grabación, lo que hemos notado, lo que hemos caído en estos momentos y que está en el diálogo es no solamente la falta de información que se genera por el miedo y la vergüenza, ¿ok? Y el miedo y la vergüenza se genera porque estamos ahorita acostumbrados a ver perfección en el social media. Entonces, cuando tenemos esa necesidad de ver perfecta nuestra vida, no queremos proyectar una enfermedad que es una enfermedad, porque como tú dijiste, no se trata de que de repente se puso una persona loca o le falta ir al psicólogo o al psiquiatra. No, estamos hablando de, como tú dijiste, una pandemia que está ocurriendo y que la gente lo está sufriendo. Entonces, al traerlo sobre la mesa, ya estamos creando el conocimiento entre las demás personas de que tenemos que traer esta conversación. Estamos unidos, estamos en las mismas. We are on the same boat, as we said in English. Y si podemos crear cierto tipo de peso y de crear tracción en este tema, es la unidad. Y como tú dijiste, Perla, involucrándonos con legisladores, pidiendo a voces, mostrando tal vez, amigos, en social media, esto es lo que estoy pasando. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta situación? Oiga, mi papá está teniendo estas circunstancias. Qué pena, quiero a mi papá. Pero me imagino que el de ustedes también va a estar en las mismas circunstancias próximamente. Hablando claro, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias también a la CARE por estar creando esta misión de información. Gracias. Este podcast ha sido en colaboración con FAA, Alzheimer's Foundation of America.